gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de seminarios de aterosclerosis del Grupo de Trabajo de Biología Vascular, que como sabéis es uno de los grupos de trabajo de la SEA y que agradecemos esta iniciativa y nos felicitamos de que la SEA siga manteniendo estos seminarios que surgieron un poco a tenor de la pandemia y que hemos encontrado pues, que es una manera muy práctica de ponernos al día de algunos temas y sobre todo también de vernos más frecuentemente, no solo en el Congreso. Hoy tenemos 3 seminarios cuyo denominador común es el uso de técnicas de análisis masivo para obtener información sobre perfiles de expresión. Estas técnicas realmente han experimentado un avance vertiginoso en los últimos años y aunque todos hemos oído hablar de ellas, pues hemos querido conveniente hacer una primera charla introductoria que corre a cargo de la doctora Laura Martín Fernández, que nos va a hablar sobre todo el RNA-seq, que es, digamos, una de las técnicas más modernas, y seguramente todos sabemos lo que es, pero detalles que se nos escapan y que si nos queremos plantear un estudio probablemente encontramos información valiosa en la charla de Laura. Laura es licenciada en biotecnología y doctora en genética por la Universidad de Barcelona. Pertenece al grupo de coagulopatías congénicas del Banco de Sangre y Tejido de Cataluña. Ha desarrollado su actividad sobre todo en biología molecular y genética, centrada en el estudio y el análisis de las bases de enfermedades humanas mediante la implementación de técnicas de secuenciación masiva. Y esta experiencia es la que la trae hoy con nosotros y nos hablará. Su charla lleva por título RNA-seq, análisis transcriptómico para identificar dianas y biomarcadores. Cuando quieras, Laura. Buenas tardes y gracias a la SEA por su invitación a participar en este seminario. El principal objetivo de esta primera sesión es hacer, como se comentaba, un repaso general de conceptos básicos y recomendaciones relacionadas con el análisis del transcriptoma, sobre todo mediante RNA-seq. Bien, para empezar, decir que, como todos sabéis, en el DNA se contiene toda la información necesaria para el correcto funcionamiento y desarrollo de un organismo. Y aunque las células puedan contener la misma información genética, a partir de la regulación de la expresión génica, se pueden generar distintos perfiles de expresión y se pueden generar distintas proteínas. Por lo tanto, comparando distintos procesos biológicos o distintas condiciones de estudio, podemos observar unos patrones que nos ayudarán a obtener información sobre biomarcadores de interés, por ejemplo, para caracterizar enfermedades. Siguiendo el dogma central de la biología molecular, como sabéis, a partir de una doble cadena de DNA se genera la transcripción a RNA y obtenemos una molécula de RNA mensajero o mRNA madura que ha sufrido una serie de modificaciones, como la poliadinilación. Tras la transcripción se lleva a cabo la traducción a proteína y, por lo tanto, el estudio del transcriptoma, que sería el estudio del conjunto de moléculas de RNA de una célula o de un conjunto de células, podríamos considerarlo una primera aproximación al estudio funcional. En el mercado están disponibles muchas estrategias para estudiar el transcriptoma y en este caso quería destacar, por un lado, por ejemplo, la qPCR. Es una técnica muy conocida, por lo tanto el workflow de trabajo es familiar, el equipo necesario suele estar disponible en la mayoría de centros de investigación y biomédicos y además es muy sensible, es una técnica muy sensible. Debemos tener en cuenta que necesitamos conocer la secuencia de interés antes de realizar el experimento y suele estar muy recomendado cuando lo que queremos estudiar son pocas dianas. Por otro lado, tendríamos, por ejemplo, los microarrays. De manera muy parecida, también necesitamos conocer la secuencia de interés y en este caso sería sobre todo beneficioso cuando lo que queremos analizar es un gran número de muestras. Más recientemente, con la aparición de la NGS, tenemos disponible la estrategia del RNA-seq. La NGS, como sabéis, permite una secuenciación masiva y en paralelo con una alta capacidad de rendimiento y velocidad de secuenciación. El RNA-seq, al ser más reciente, tiene un workflow de trabajo no tan conocido y el equipo necesario no suele estar tan disponible en los centros de investigación. Sin embargo, ofrece una serie de ventajas que es muy interesante tener en cuenta para poder escoger la estrategia que más se ajuste a nuestras necesidades. Por una parte, considerar que permite realizar estudios libres de hipótesis y que, aparte de información cuantitativa, también permite obtener información cualitativa. Además, el rango de análisis de expresión es muy amplio
Y sobre todo es muy coste eficiente cuando lo que queremos estudiar es un gran número de muestras en un gran número de targets, perdón, en un gran número de muestras. Esta estrategia de RNA-seq nos permite estudiar o nos permite realizar cualquier tipo de estudio relacionado con el transcriptoma. Por ejemplo, podemos estudiar el transcriptoma completo, porque como sabéis, aparte de estas secuencias de mRNA, existen otras secuencias no codificantes, otras moléculas de RNA no codificantes, que también son interesantes, como por ejemplo los microRNAs y que también pueden ser funcionales. Además, existen otras estrategias que lo que intentan es equilibrar los costes de secuenciación y la dificultad del análisis del transcriptoma completo con el potencial de descubrimiento. Por ejemplo, una de estas estrategias es el estudio en concreto del transcriptoma codificante. Decir que estas son las aproximaciones más habituales y que nos permite, como decíamos, no solamente obtener un perfil de expresión de la abundancia de los genes, que podría derivarse en un estudio de expresión diferencial, sino que también permite, por ejemplo, obtener información de splicing alternativo, genes de fusión o variantes genéticas. Además, existen otras estrategias como estudiar directamente el small RNA o estudio single cell, pero no entraré más en detalle. Una vez nos hemos decidido por el estudio de secuenciación de RNA-seq que más nos interese, el primer paso es realizar el diseño experimental. En los estudios de RNA-seq existen una serie de requerimientos y de aspectos que nos afectarán mucho al workflow de trabajo y a los costes del experimento. Y por lo tanto es de mucho interés tenerlos en cuenta desde el inicio para poder hacer un diseño optimizado. Una de las primeras cosas a considerar es que existen moléculas de RNA abundantes que pueden considerar el 80-90% del RNA total y que nos podrían enmascarar fenómenos fisiológicos más sutiles. Por ejemplo, el mRNA de globina o el RNA ribosomal. Por lo tanto, existen distintas estrategias para solventar esta problemática y dependerá de nuestros objetivos de estudio o del tipo de muestra que nos decantemos por una u otra. Una de estas estrategias es, por ejemplo, capturar las colas de poli-A. Esto lo que nos permite es enriquecer nuestra muestra en RNA codificante, por lo tanto, para estudios directos o dirigidos del RNA codificante es una buena estrategia, pero a lo mejor en función del organismo de partida o en función de la calidad de la muestra, podríamos incluir un sesgo en nuestros resultados si, por ejemplo, el RNA está degradado. Otra de las estrategias disponibles, por ejemplo, es eliminar directamente el RNA ribosomal mediante, en este caso, se representa una hibridación por sondas específicas. Esto sería una buena estrategia si, además del RNA codificante, queremos estudiar el RNA no codificante a la vez, pero aumentaría los costes del experimento. Y hay otras estrategias, como por ejemplo el eliminar también mediante hibridación el RNA de globina, que aquí no está representado, pero que también se puede realizar si es de interés en función del origen de la muestra y se puede combinar con estas alternativas. A continuación hay una serie de aspectos que, como veréis, se corresponden con los de cualquier experimento, pero que en RNA-seq también es interesante tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de los replicados. En las estrategias de RNA-seq, la variabilidad técnica no es tan importante como la variabilidad biológica, sobre todo si estamos hablando de estudios de expresión diferencial. Por lo tanto, es de mucho interés tener en cuenta el número de replicados que necesitaremos, porque nos afectará tanto a la medición de la abundancia de la expresión como a la potencialidad de identificar genes expresados diferencialmente. Otros aspectos que ya conocéis, como evitar sesgos de confusión, como la edad o el sexo, evitar que confundamos si lo que estamos observando se debe a nuestra condición de estudio o a uno de estos factores. Y relacionado con esto, también evitar el efecto batch. Como ya sabemos, hay que inicialmente pensar cualquier efecto batch que pueda afectar a nuestros resultados, como el tipo de reactivos que vamos a utilizar, el personal técnico o el procesamiento por lotes. Hay que intentar evitarlo, si no podemos evitarlo, podemos eliminarlo para evitar que las muestras se parezcan más por lote que por nuestra condición de estudio, y si no, en cualquier caso, siempre registrar cualquier de estos parámetros para, en todo caso, corregirlo en nuestros análisis. Bien, el RNA-seq, después del diseño del experimento, ¿cómo se lleva a cabo esta estrategia? En primer lugar,
necesitaríamos obtener el RNA total y tratarlo con DNASTA para eliminar el DNA genómico y realizaríamos una de las estrategias de enriquecimiento una de las que hemos hablado u otras. A continuación fragmentaríamos estas moléculas de RNA capturadas y realizaríamos una transcripción reversa, lo que nos permitiría obtener una molécula de cDNA de cada uno de estos fragmentos. A continuación se añaden unos adaptadores, lo que nos permite introducir información que será necesaria para la posterior secuenciación y seguidamente, a continuación, realizamos una amplificación de estas moléculas y a la vez añadimos unos índices que lo que nos permiten es identificar cada uno de estos fragmentos correctamente. Por lo tanto, podremos trabajar con un pool de muestras, el pool de todas las muestras con todos los fragmentos, y esto es lo que llamamos la librería. Esta librería, finalmente, la validamos visualizándola, cuantificándola para comprobar que tenga las características necesarias para su procesamiento y, finalmente, llevamos a cabo la secuenciación. Como sabéis, existen distintos protocolos y distintas plataformas de secuenciación, cada uno con sus estrategias y sus características. En este caso hemos representado de manera simplificada uno de los protocolos más habituales y en concreto con secuenciación de Illumina, pero existen muchas estrategias. En la secuenciación, en este caso, realizaríamos una amplificación clonal y procederíamos a la lectura de uno de los extremos o de los dos extremos de cada uno de los fragmentos. De manera que, añadiendo nucleótidos que emiten fluorescencia, capturaríamos mediante imagen esta fluorescencia y lo traducimos a lo que es la lectura de la secuencia. Una vez hemos obtenido estos resultados crudos, decir que hay muchos análisis, muchos algoritmos de análisis y muchos programas también user-friendly disponibles para analizar estos resultados. Y también depende mucho de los objetivos de cada estudio, se deben realizar unos u otros pasos. Pero de manera general, una vez obtenemos estos valores crudos, procedemos a alinearlos contra un genoma de referencia tras realizar controles de calidad, si es que este genoma de referencia está disponible. Además, identificamos cada una de estas lecturas a qué gen corresponde. Decir que para la cuantificación de estas lecturas hay otros factores que también participan y que también afectan, como por ejemplo el tamaño del gen y la profundidad de secuenciación que hemos utilizado para cada muestra. Por lo tanto, siempre deberemos realizar una serie de normalizaciones para que estas cuantificaciones sean comparables entre muestras. Una de las aproximaciones más habituales a realizar son estudios de expresión diferencial con estos datos de cuantificación. En los estudios de expresión diferencial comparamos expresiones de grupos de muestras. Decir que de manera inicial es muy interesante visualizar estos resultados antes de proceder a los análisis, puesto que nos puede dar mucha información. Por ejemplo, visualizándolos mediante gráficos de agrupación de muestras, lo que podremos ver no solamente es si las muestras se parecen entre sí por grupos de estudio, sino también si nuestra condición de estudio es la principal fuente de variabilidad y además podremos identificar muestras que se expresan de manera muy extrema. Por lo tanto, aparte de darnos una idea sobre el potencial de descubrimiento de nuestro estudio, también podremos saber si es necesario realizar algún análisis adicional antes de proceder con los resultados. A partir de los resultados de expresión diferencial, como ya sabréis, existen distintos parámetros, como por ejemplo la significancia estadística, que podemos usar para decidir qué genes están expresados diferencialmente entre dos grupos. Decir que estos parámetros se evalúan con umbrales que, aunque hay consenso entre los investigadores, al final son arbitrarios. Y esto lo menciono porque actualmente están surgiendo otras estrategias que se basan, por ejemplo, en aprendizaje automatizado, que permite identificar genes con expresión aberrante o con splicing aberrante mediante otras estrategias no arbitrarias. Bien, una vez hemos obtenido y hemos seleccionado los genes que se expresan diferencialmente, decir que normalmente procedemos a la interpretación biológica de nuestros resultados. Y para esto también están disponibles muchos algoritmos de análisis que normalmente integran información de otras bases de datos externas para, por ejemplo, categorizar nuestros genes y y nos informan, por ejemplo, de si hay una vía sobrerepresentada. En este caso, por ejemplo, integraría información, por decir algo, de la base de datos de Reactome o del Gene Ontology.
Y siempre, como en cualquier experimento, deberíamos validar estos resultados antes de llegar a conclusiones definitivas. Por lo tanto, en resumen, decir que existen parámetros, como hemos visto, algunos parámetros que nos pueden afectar mucho al workflow y a los costes de nuestro experimento y que vale la pena considerar y que tener en cuenta antes de iniciar estos estudios, como son la calidad de la muestra, el origen, la especie de origen de la muestra, el número de replicados que necesitaremos, por ejemplo, también el rendimiento. No es lo mismo procesar 2 que 20 muestras o a la semana, al mes, al año, hacer una aproximación, porque de esto el equipo necesario puede variar y esto nos puede alterar mucho los costes, y también determinar la profundidad necesaria de lectura para cada muestra en función de nuestros objetivos. No es lo mismo estudiar un perfil de expresión más simple que realizar, por ejemplo, estudios para splicing alternativo. Y bien, para acabar, decir que desde la aparición de la NGS en el 2010, los estudios de RNA-seq han ido en aumento, también en el campo de la aterosclerosis. De hecho, el RNA-seq es una de las aproximaciones de NGS más citadas en la bibliografía. Y esto también se debe a este aumento, sobre todo en los últimos años, pues como habréis podido comprobar, los protocolos cada vez son más sencillos, más rápidos de utilizar, se necesita cada vez menos muestra de input y son muy robustos, y también el análisis ha ido evolucionando en paralelo. Decir únicamente para acabar, teniendo en cuenta que también después de esta sesión hay otras 2 que explican más en detalle algunos ensayos, quería dar un par de ejemplos de aproximaciones que están en la bibliografía utilizando estas estrategias. Este artículo, por ejemplo, es publicado en el 2018. Es un artículo que estudia pacientes con infarto de miocardio. En este caso utilizan 3 muestras de pacientes y 3 muestras control. Y llevan a cabo un estudio de RNA-seq. A partir de estos resultados realizan estudios de expresión diferencial. Y esta imagen de aquí sería un ejemplo de visualización de resultados en los que puedes observar los distintos grupos de muestra y cómo se expresan los genes diferencialmente. En este caso, ellos realizan, como comentábamos, una interpretación biológica de los resultados con algoritmos que permiten categorizar sus datos a partir de información de bases de datos externas, y ellos también llevaban a cabo un estudio de interacción proteína-proteína para no solamente identificar genes que se expresan diferencialmente, sino también entre estos ver qué genes pueden ser clave en los procesos alterados que están observando. Y por lo tanto llevan a cabo este experimento para caracterizar la base genética o la base molecular del infarto de miocardio e identificar genes como biomarcadores para estudiar el desarrollo de esta enfermedad. Y el siguiente ejemplo, muy brevemente, es un artículo publicado el año pasado en la revista Cells. En este caso tienen un gen de IgAN identificado, un gen de interés, que es el ATOX1, que se ha estudiado o se ha relacionado con procesos inflamatorios y de aterosclerosis. En este caso es interesante porque no solamente realizan un estudio de RNA-seq, sino que también realizan otra aproximación de NGS que estudia la unión de factor de transcripción, puesto que este ATOX1, esta molécula, se ha descrito como factor de transcripción, aunque no se ha llegado a caracterizar de manera completa. Por lo tanto, en este caso, realizan estudios de expresión diferencial y además identifican cuáles de estos genes han sido regulados directamente por este factor de transcripción o a través de otros factores de transcripción, por lo que realizan una caracterización más en profundidad. Esto lo comento puesto que recientemente están en auge estos estudios que integran información de distintas ómicas y vale la pena tenerlo en cuenta. Y nada más, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por tu intervención, Laura. Damos paso a la siguiente charla. Las preguntas que puede ir formulando la audiencia, bien a través del chat o a través de la opción preguntas y respuestas, las contestaremos, de hecho, al final, conjuntamente los 3 ponentes. ¿De acuerdo? La siguiente charla, como digo, corre a cargo de Raquel del Toro. Raquel es doctora en Biología y profesora del Departamento de Fisiología Médica y Biofísica de la Universidad de Sevilla. Ha realizado estancias postdoctorales en París con la doctora Ana Eisman y en CNI con el doctor Simón Méndez Ferrer.
donde estudió la regulación del tráfico de células inflamatorias en la aterosclerosis. Actualmente forma parte del grupo de fisiopatología cardiovascular del Instituto de Biomedicina de Sevilla, IBIS, donde estudia cómo afecta la inflamación al desarrollo de cardiopatía isquémica. En su seminario de hoy nos hablará de la expresión diferencial de microRNAs en la predicción del riesgo del remodelado adverso tras infarto de miocardio. Cuando quieras, Raquel. Pues nada, primero quiero dar las gracias a la sociedad por haberme invitado a exponer hoy mi trabajo, que como bien ha dicho José, pues trata de la expresión diferencial de microRNA, que ahora vemos lo que estas moléculas que son en la predicción de riesgo de remodelado adverso tras el infarto de miocardio. La enfermedad cardiovascular, como todos saben, es una de las primeras causas de muerte en el primer mundo, e incluso es mayor este número de muertes que cualquier tipo de cáncer en determinadas franjas de edad. La aterosclerosis, una enfermedad aterosclerótica, está subyacente a muchas de estas muertes. Una de las consecuencias más graves de la enfermedad aterosclerótica, como todos saben, es la rotura eventual de una placa de ateroma. Estas complicaciones son bastante graves y pueden dar lugar, si esta placa se rompe en la arteria carótida, por ejemplo, a un ictus. También se puede producir una isquemia de la arteria renal, por lo que entendemos sufrimiento renal, claudicación intermitente de miembros inferiores y de lo que vamos a centrarnos hoy, que es de la cardiopatía isquémica, es decir, el bloqueo cuando se produce una rotura de la placa de ateroma en una de las arterias coronarias que irrigan el corazón. Dentro de todas las enfermedades cardiovasculares, la cardiopatía isquémica representa hasta el 50% de estas muertes. Entonces, como decía, la cardiopatía isquémica se produce cuando se produce un bloqueo o cuando se rompe una placa de ateroma en una de las arterias coronarias. Esto hace que por debajo de ese bloqueo se produzca una anoxia o una isquemia que deja sin nutrientes y sin oxígeno al territorio que está irrigado por esa arteria coronaria. Como digo, consecuencia de una rotura de una placa de ateroma. Normalmente el tratamiento que se lleva a cabo con los pacientes puede ser o bien farmacológico, con la aplicación o la infusión de los pacientes de sustancias fibrinolíticas, pero sobre todo se lleva a cabo un tratamiento quirúrgico. A los pacientes se les practica lo que se conoce como angioplastia primaria. Esta angioplastia primaria porque se produce a las pocas horas de que se produzca el evento isquémico, evento que es importante porque esto no se realiza en todos los hospitales españoles, sino que hay algunos de ellos en que lo que se llama código de infarto, que cuando una persona está desarrollando síntomas, llama a la ambulancia y desde ahí empiezan a pasar una serie de horas y cuando llega el paciente al hospital se le practica, como digo, una angioplastia. La angioplastia es una técnica quirúrgica que consiste en introducir un catete o bien por la arteria femoral o por la arteria radial hasta la zona donde está bloqueada la arteria coronaria e inflar un balón que lo que va a hacer va a ser que con esto podemos recuperar el lumen y el diámetro original de la arteria que está bloqueada. Esto se puede dejar así o normalmente lo que se hace es inflar alrededor este balón y lo que se coloca es lo que se llama un stent, que es como un muelle metálico que ya impacta sobre la pared de la arteria y lo deja con el lumen original, con lo cual lo que hacemos es revascularizar el territorio que previamente había sido isquémico. A pesar de la exitosa, de que esta operación o de esta técnica quirúrgica es muy exitosa y ha salvado la vida de muchas personas, se estima que del 20 al 25% de los pacientes, a pesar del éxito en esta operación, van a desarrollar en una serie de meses lo que se conoce como un remodelado ventricular izquierdo, que es adverso. ¿Qué es este remodelado vascular? Evidentemente, cuando se produce un infarto de miocardio, se produce una respuesta inflamatoria, hay una lesión en ese tejido y se produce lo que se llama una fibrosis reparativa, es decir, hay una infiltración grande de células inflamatorias que van a intentar de manera local
producir lo que se llama una cicatriz fibrosa. Están muriendo muchos cardiomiocitos y el tejido hay que reparar. Esta fibrosis siempre se produce y es reparativa. Pero aparte también se puede producir otro tipo de fibrosis que se conoce como de remodelado, en el que se produce un colágeno intersticial y una fibrosis intersticial que puede ser a largo término o a largo plazo deleterio o conducir al corazón a que se adapte mal. Y esto es lo que llamamos el remodelado ventricular adverso. Este remodelado adverso puede desencadenar en insuficiencia cardíaca, situación que ya es irreversible, en la que el corazón no puede suplir de las necesidades de oxígeno y de nutrientes a todos los tejidos. Entraríamos en insuficiencia cardíaca, que es un síndrome irreversible. Entonces, nosotros, queriendo contestar esta pregunta de investigación, ¿por qué hay algunos pacientes que, a pesar de que han tenido una buena revascularización de la arteria afectada, van a ir mal una serie de meses? Entonces nos hemos centrado en la inflamación. Como todos saben, cuando se produce un infarto de miocardio, el tejido lesionado va a secretar a sangre una serie de señales que se llaman DAMP, o alarminas o señales de peligro, que van a alertar directamente a la médula ósea o a través de las ramas simpáticas del sistema nervioso central, hace una descarga simpática en la médula ósea. Junto estos dos tipos de respuesta, lo que van a hacer va a ser que haya una gran extravasación de células inflamatorias a la sangre, o bien directamente o a través de una hematopoiesis extramedular que se produce en el vaso, que también está bien descrita y conocida. Así, hay una gran infiltración de células inflamatorias en sangre que salen desde la médula ósea y que se van a infiltrar en el corazón. Entonces, nosotros desde este punto de vista, que queríamos estudiar la inflamación con el ánimo y el objetivo de encontrar nuevos marcadores para distinguir estos tipos de pacientes, pues la cohorte humana en la que estudiamos hemos hecho este estudio es el siguiente. Tenemos una serie de pacientes que, como digo, debutan con síntomas de infarto agudo de miocardio, no lo he dicho, con uno especial que es con elevación del ST, que es uno de los más graves, llegan al Virgen de Rocío y en hemodinámica se le abre la arteria y se reperfunde. Entonces, los criterios de inclusión para estos pacientes fueron que fueran menores de 75 años, que tuvieran un infarto de miocardio en la arteria coronaria descendente, es uno de los más graves este tipo de infarto, y además así teníamos a los pacientes lo más homogéneos posible, con menos de 12 horas de evolución, por lo cual han sido seleccionados para una angioplastia primaria. Y también otro de los requisitos para la inclusión de pacientes en nuestra cohorte era que la obstrucción de la arteria afectada fuera completo, lo que se llama TIMI 0, es decir, nuestro miocardio, el miocardio de los pacientes más bien, estaba sometido a hipoxia, anoxia y total isquemia. Entonces, para nuestro estudio se recogió sangre antes de la apertura de la arteria, de 6 a 12 horas posterior a la revascularización de la arteria afectada, y después en seguimiento de los pacientes a 1 mes y a 6 meses. En estos puntos también se realizaron a los pacientes ecocardiografías, también algunos resonancia magnética, para a los 6 meses clasificar con criterios ecocardiográficos a los pacientes que habían remodelado de los que no. Así, pues con este modelo pues tuvimos una serie de pacientes incluidos en el estudio, de tal manera que al final conseguimos 72 pacientes, nos llevó a reclutarlo como unos 4 años, no son tantos porque eran unos pacientes muy seleccionados, 28 eran controles, 44 que estaban sufriendo un infarto de miocardio con elevación del LST, son STEMI. Tuvimos algunos pacientes que perdimos por exitus y otros porque se perdieron. Al final, con 38 pacientes STEMI, lo que vimos fue que teníamos, o a los 6 meses después del seguimiento, obtuvimos 26 pacientes sin remodelado adverso y 12 pacientes con remodelado adverso del ventrículo, lo que nos da alrededor de un 38% de pacientes con remodelado adverso del ventrículo, un poquito más de lo que había descrito en la literatura cuando comenzamos. Bien, pues nosotros queríamos estudiar la inflamación, pero también encontrar nuevos biomarcadores que nos pudieran predecir el remodelado adverso de los pacientes en el momento agudo, es decir, cuando están sufriendo el infarto de miocardio.
Entre todos los biomarcadores que ya han sido descritos en numerosos estudios, nos centramos en unos nuevos biomarcadores que son los microRNA. Los microRNA cada vez hay más estudios en el que se ve que hay una relación directa con el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, pero sí que es verdad que en el mundo de los microRNA hay mucho más estudios que los relacionan con el cáncer, o en campos de investigación como cáncer hay muchísimos más estudios que están estudiando el papel de estos microRNA. Los microRNA son unos tipos de RNA no codificantes, que como ha estado diciendo Laura, las RNA no codificantes que no codifican proteínas pueden llegar a ser hasta el 90%, incluso algunos estudios dicen que hasta el 98% del RNA que se transcribe en una célula. Así que son muchísimos RNA que antes se creía que no servía para nada y cada vez está más a la creencia de que realmente sí que tienen una función muy importante en la regulación de la atracción génica. Pues como digo, estos RNA no codificantes se dividen en dos tipos, unos que son small y otros long, simplemente atendiendo al número de nucleótidos. Los microRNA dentro de los small, hay otros que son los de small interference RNA, hay algunos que son small que son derivados de RNA de transferencia, otros que se llaman PIWI, ahora os comento dónde exactamente, y otros como los non-coding RNA, pseudogenes e incluso RNA circulares. Bien, pues ¿cómo se procesan los microRNA y qué papel tienen dentro de la fisiología celular? Es que básicamente se transcriben gracias a la RNA polimerasa 2, que va a transcribir un pre o incluso pri microRNA que no es maduro, que tiene esta estructura de lazos, y gracias a la acción de una enzima que se llama DROSA dentro del núcleo y fuera del núcleo otra enzima que se llama Dicer, finalmente procesan a estos microRNA y lo convierten en microRNA maduros. Posteriormente, estos microRNA se unen a un complejo proteico que se llama RISC, que tiene varias proteínas. Hay una de las cadenas que se va, y estos pequeños microRNA buscan sus RNA mensajeros diana y se unen a él, gracias a esta proteína, como digo. Posteriormente, las dobles cadenas de ARN lo que van a sufrir va a ser una degradación o un corte, con lo cual los microRNA, su papel fundamental en la fisiología celular consiste en regular la transcripción génica, ya que anulan los RNA mensajeros o los cortan o los degradan. Bien, ¿por qué usar microRNA como marcadores de remodelado? Cada vez hay más estudios que hablan sobre las propiedades o las ventajas que tienen los microRNA como marcadores. Primero, son accesibles y su cuantificación es mínimamente invasiva, ya que se produce en la sangre periférica. Entonces podemos medirlos en suero o en plasma, que son muestras biológicas que son fácilmente extraíbles de los pacientes. Además, tienen una larga vida media en las muestras biológicas. Son RNAs que, gracias a sus estructuras, son muy estables en la sangre. Se detectan con gran sensibilidad y especificidad por técnicas de PCR cuantitativa, como nos estaba comentando Laura, que está muy extendido en todos los laboratorios, y hay prácticamente, diría yo, el 100%, una máquina de PCR cuantitativa para poder cuantificar estas moléculas, y además se pueden cuantificar de una manera, un abordaje más amplio, muchos microRNA a la vez en un solo experimento, utilizando pues RNA-seq o microarrays. Además, estos microRNA se pueden medir en cualquiera de los momentos del desarrollo de la enfermedad que queramos estudiar, y otra cosa importante es que la célula puede empaquetarlos en microvesículas o exosomas que pueden ser vertidos a la sangre o incluso pues, a cualquier tejido, y que es esto lo que podemos detectar. Así, con este ánimo, primero nosotros lo que hicimos fue un pequeño array card en el que teníamos menos microarray que cuando se realiza un microarray de microRNA, que es lo que os explicaremos posteriormente. Primero cogimos algunos pacientes, controles y otros que habían sufrido un infarto de miocardio a las 3 horas después de abrirle la arteria, y encontramos que había 20 microRNA diferentemente expresados. Aquí vimos que el volcano plot, que es una manera de representar los resultados, como nos la está contando Laura, y aquí un heat map en el que vemos que los pacientes y los controles están bien agrupados, y en cómo se diferencian todos estos microRNA que encontramos que estaban diferentemente expresados entre los grupos de pacientes.
entre los controles y los pacientes, perdón. Dentro de eso, pues quisimos coger un pequeño número de pacientes y analizar estos microRNA a diferentes horas, haciendo un curso temporal después de la apertura de la arteria. Y vimos que el 1320 era uno de los que más se expresaba conforme o después de la apertura de la arteria. Cuando nosotros dividimos a los pacientes entre remodelados y no remodelados, aquí en negro y rojo, que me he dado cuenta de que no está puesto, vimos que había un aumento de los microRNA en el suero de los pacientes que habían remodelado. Además, lo miramos en el suero en un grupo de pacientes mayor y vimos que había un aumento al principio, ¿no? 6 horas después de la apertura de la arteria, y después había una disminución significativa del nivel de expresión de tRNA en el suero de los pacientes. Nosotros estos resultados fueron dificultosos de conseguir, puesto que, por ejemplo, una de las dificultades que tiene la medición de microRNA en el suero es que no se pueden tener o no es conveniente tener muestras heparinizadas, las cuales las nuestras eran heparinizadas, porque a una persona cuando le está dando un infarto de miocardio lo primero es inyectar heparina, con lo cual nosotros teníamos esta dificultad técnica. Así que lo que hicimos fue intentar mirar los microRNA dentro de las células mononucleadas o las células inflamatorias, que eran el objeto de nuestro estudio y de nuestro interés. Así medimos en las células mononucleadas, las células mononucleadas de la sangre, estos microRNA, y vimos que, una cosa curiosa, en la sangre periférica había un aumento y dentro de las células mononucleadas había una disminución a las 6 horas del evento isquémico. Y después, al mes, había una disminución que también era significativa. Esta significancia o el nivel de este microRNA, hicimos curvas de regresión comparando el cambio en el volumen telediastólico, que es nuestro parámetro clínico para clasificar a los pacientes en remodelados y no remodelados, y vimos que había un buen ajuste, de tal manera que nos clasificaba muy bien los pacientes que no habían remodelado versus los que habían remodelado. Y cuando hicimos o calculamos las curvas de especificidad y sensibilidad de este factor a la hora de predecir el remodelado adverso, vimos que era un buen marcador que predecía el área bajo la curva cerca de 0,9 y con una gran significancia estadística. Además, pudimos comprobar, gracias a la obtención de algunas muestras de aurícula de corazones humanos, de pacientes, que este microRNA se expresaba también en el miocardio de estos pacientes. Posteriormente quisimos seguir ahondando sobre estos microRNA que nos podían servir como biomarcadores para remodelado adverso. Entonces quisimos profundizar haciendo o realizando un microarray de microRNA dentro de las células inflamatorias de estos pacientes. Así, no solo queríamos averiguar tener algunos microRNA o marcadores nuevos, como veremos a continuación, que nos predijesen el remodelado adverso, sino también con el ánimo y el objetivo de encontrar microRNA que nos pudieran ser como diana terapéutica, ya que, como estamos hablando, las células emiten vesículas extracelulares con microRNA, pues estos microRNA podrían viajar a las células inflamatorias, y cuando estas células inflamatorias se infiltran dentro del tejido, expulsar o llevar estos microRNA que podían tener una función en el miocardio de los pacientes. Así que lo que hicimos fue, como decimos, un microarray de microRNA antes de la apertura de la arteria y después de la apertura de la arteria. Y comparamos los pacientes que habían remodelado con los que no habían remodelado. Lo primero que vimos es que había solo 256 microRNA diferentemente expresados entre controles y pacientes no remodelados, y 957 microRNA diferentemente expresados entre los controles y los pacientes que habían remodelado. Aquí vemos un heatmap en el que vemos que básicamente todos los que nos remodelan están más agrupados que los que remodelan, tanto a las 0 como a las 6 horas, porque había una diferencia entre los pacientes, evidentemente, ahí no son totalmente homogéneos, pero lo que más nos llamó la atención es que había 577 y 1200 microRNA diferentemente expresados entre los pacientes que no habían remodelado y los que sí lo habían hecho, tanto antes como después de la revascularización, teniendo en cuenta que a todos les ha dado un infarto de miocardio.
Muy tarde. Vale, quisimos también ver si había algunos tipos de células inflamatorias que podían estar prediciendo el tipo de remodelado de estos pacientes, o si podían predecir el remodelado, y vimos que los monocitos sí, y que los neutrófilos y los sinófilos no, y dentro de los monocitos intermedios y los clásicos. Además, quisimos también ver si había citoquinas proinflamatorias implicadas en el remodelado adverso. Hicimos un bioplex con 27 quimioquinas y solamente vimos que el VEGF era el único que predecía de una manera fiable el remodelado de los pacientes. Además, con todos estos microRNA, nosotros lo que quisimos fue hacer un enlace entre las quimioquinas y las células inflamatorias y los microRNA que estaban siendo expresados por ellas. Así que cogimos todas las quimioquinas que estaban diferentemente expresadas y vimos qué targets en común podían tener. Así llegamos a 3 microRNA que cuando validamos en toda nuestra población de pacientes, vimos que había un aumento significativo en los pacientes que no habían remodelado y que también ajustaban por curvas de regresión. Así, finalmente, puesto que hay algunos estudios que dicen que con un solo microRNA no es suficiente para predecir, quisimos ver el valor predictivo de estos microRNA y de otros marcadores, como por ejemplo marcadores clásicos, y si lo que hicimos fue estratificar los pacientes en cuartiles, y de tal manera que cuando hacíamos la estratificación de los pacientes con marcadores clásicos teníamos un buen ajuste de 0,76, pero cuando lo hacíamos de los nuevos marcadores de VEGF, monocitos intermedios y los microRNA que os he estado contando, teníamos un ajuste mejor, pero cuando hacíamos un score con todos los pacientes de todos los parámetros que habíamos estudiado, veíamos que llegábamos a un ajuste de 0,91 y 0,05 de valor de predicción total. Así pues, llegamos a la conclusión de que varios parámetros o la medición de varios parámetros nos iba a hacer que el remodelado fuera o la predicción de remodelado mucho mejor. Por último, solamente quería hablar sobre un par de resultados que estamos obteniendo utilizando un modelo animal de bien isquemia de reperfusión o de infarto de miocardio, y para ello hemos utilizado las ratas, rato noverrucus. Somos capaces de hacer buenos infartos y buenas isquemias de reperfusión. La diferencia entre las dos cirugías es o bien hacemos la ligadura reversible o irreversible. En nuestras manos vemos que los neutrófilos y dos tipos de monocitos clásicos aumentan tanto el IAM como el IR, y lo que hemos hecho esta vez es sortear o aislar por citometría de flujo tanto los monocitos clásicos como los no clásicos, y dentro de las mismas muestras hemos hecho microarray de microRNA y de los genes que expresan estas células inflamatorias. Tenemos un sistema in vitro para probar si el secretoma de estas células inflamatorias puede cambiar la expresión de células que no han estado sometidas a esta isquemia, y somos capaces de ver que fibroblastos expuestos al secretoma de monocitos son capaces de sobreexpresar tanto en isquemia de reperfusión como en infarto los genes que están involucrados en fibrosis y también algunos en apoptosis. Y hasta aquí, bueno, pues ya con esto es todo. Lo último que me gustaría, solamente un apunte, aunque ya voy tarde, si me permiten un poquito, es un paper que ha salido hace muy poco, escasamente 2 semanas, se publicó online el 13 de abril, en el que lo que hacen es investigar sobre las vesículas extracelulares, que en este caso están secretando progenitores de células endoteliales para el tratamiento de infarto de miocardio. De tal manera que lo que hacen es tratar estas células para que secreten al sobrenadante células vesículas que tienen factores solubles y microRNA, y gracias a un dispositivo en el que van a rodear todas estas vesículas en aceite o con un lípido, lo que obtienen son unas microesferas de microvesículas que, según los autores, se están llevando al tejido poco a poco y que tiene un efecto positivo sobre el infarto de miocardio. Por último, solamente pues destacar que con esta nube de palabras, que muchas gracias a la SEA por invitarme, y también poner de manifiesto que los clínicos y los básicos son muy importantes para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, y en eso estamos remando en el mismo barco y todos en el mismo sentido. Y por último, dar las gracias, muchas gracias a mi laboratorio, que está
cuyos PI son Antonio Ordóñez y Tariq Esmani, en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, en el que somos un grupo multidisciplinar que está formado por cirujanos cardiovasculares, por cardiólogos, por biotecnólogos, biólogos y bioquímicos, y bueno, y sobre todo dar las gracias también a Isabel, a Elisa y a Débora, que son las principales artífices de todos los datos que os he estado contando. Muchísimas gracias por vuestra atención. Por último, nos hará charla el doctor Alberto Canfrán Duque. Es doctor en biomedicina por la Universidad de Alcalá. De hecho, su tesis versó sobre una temática que probablemente ya anticipaba que antes o después acabaría trabajando en aterosclerosis. El título es Efectos de antipsicóticos sobre la homeostasis intracelular de colesterol. El título fue de su tesis, dirigida por una persona muy conocida, un investigador muy conocido de la SEA, como es el doctor Miguel Ángel Asunción. Hoy nos va a contar resultados que ha obtenido como en su estancia postdoctoral en la Universidad de Yale, como parte del grupo de Yajaira Suárez en el Departamento de Medicina Comparativa, al que también pertenece otro también muy conocido de la sociedad, como es Carlos Fernández Hernando, ¿no? Hoy nos comentará estos resultados que llevan como título su charla Uso de RNA-seq como herramienta de análisis en un modelo animal de aterosclerosis. Alberto, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación también. Creo que es la primera vez que participo en algún evento de la SEA desde pues, que empecé la tesis con el doctor Miguel Ángel Asunción y la doctora Rebeca Bustos, en la que fui a uno de los congresos en Zaragoza. Y bueno, pues el tema que vamos a hablar hoy, bueno, pues es el uso del RNA sequencing como herramienta de análisis en un modelo animal de aterosclerosis. Y este trabajo, bueno, lo que voy a presentar hoy está relacionado con una publicación que hemos publicado recientemente, que podéis acceder a ella, y todo este trabajo, bueno, fue codirigido por la doctora Yajaira Suárez y el doctor Carlos Fernández Hernando. Y bueno, o sea, la temática que cuando me propusieron a participar en el seminario, la idea era, bueno, pues cómo podíamos implementar las tecnologías de RNA sequencing en nuestros estudios. Y en este caso, bueno, yo lo que tengo es un estudio preclínico, un modelo preclínico de aterosclerosis. Y bueno, ya una breve introducción, aunque ya Raquel nos ha hablado mucho de la aterosclerosis, pero puntualizar un poco cosas de las que voy a ir hablando, en las que quiero hablar sobre la progresión de la aterosclerosis a nivel celular. Entonces, como para esta audiencia hay muchas cosas que no son necesarias de explicar, pero sí que me gustaría dejar claro que la aterosclerosis puede ser o es considerada una enfermedad metabólica, pero también inflamatoria, en la cual hay una acumulación de lipoproteínas ricas en colesterol que se acumula en espacio subendotelial, en las arterias de gran calibre o calibre medio, y esta acumulación de lípidos va a producir una activación del endotelio, de las células endoteliales, que producen el reclutamiento de monocitos, de sangre periférica, y que estos monocitos se van a convertir en macrófagos. Y los macrófagos van a intentar limpiar esa acumulación de lipoproteínas que ocurre en el espacio subendotelial. Debido a que están limpiando todas esas lipoproteínas ricas en colesterol, vamos a tener una transformación de los macrófagos en lo que se llaman las células espumosas, ¿no? Que son un marcador en el desarrollo de la aterosclerosis. Y luego, durante la progresión, vamos a tener más participantes, otras células que participan, otras células del sistema inmune, pero también células de la pared vascular, como pueden ser las células musculares lisas de la arteria, que van a ser también activadas y van a invadir el espacio subendotelial para producir una capa fibrosa que va a intentar rodear la lesión o la acumulación de estos macrófagos espumosos, para evitar que, debido a la lipotoxicidad de la acumulación de los lípidos, los macrófagos van a ir produciendo apoptosis y posterior necrosis,
y para evitar que el contenido inflamatorio y todo el contenido de metaloproteasas llegue a dañar la luz del vaso, estas células musculares lisas rodean esta lesión y producen como una capa fibrosa para proteger el vaso. Bueno, pues teniendo en cuenta a todos estos células que participan en el desarrollo de la aterosclerosis, en el laboratorio de Carlos Yajaira, cuando yo llegué nos centramos en el estudio de las células espumosas o macrófagos espumosos. Y era muy interesante porque en esos años las publicaciones apuntaban a que había un efecto de la homeostasis del colesterol en cuanto a respuesta inmunitaria, pero también la respuesta inmunitaria afectaba a la homeostasis del colesterol. Y creíamos que en aterosclerosis, estudiando aterosclerosis, teníamos los dos componentes, ¿no? El componente de la respuesta inmunitaria y el componente del metabolismo colesterol. Y fruto de ello han salido varias publicaciones del laboratorio de Carlos Yajaira, una de ellas de la doctora Elisa Araldi, en la cual publicaron que tras un estímulo inflamatorio, por ejemplo el EPS o interferones de tipo 1, los macrófagos acumulan lanosterol, que es un intermediario en la biosíntesis de colesterol, y este lanosterol produce una respuesta antiinflamatoria. De la misma manera, cuando el doctor Sinbo Zhang también ha publicado recientemente que en macrófagos espumosos la acumulación de lípidos produce una acumulación de desmosterol, y esta acumulación de desmosterol, que es otro intermediario en la biosíntesis de colesterol, también produce una respuesta antiinflamatoria en el macrófago. Y en mi proyecto lo que vimos era que ante un estímulo inflamatorio, cuando hacíamos un estímulo inflamatorio de los macrófagos con el EPS o interferones del tipo 1, había un gen que se expresaba muchísimo, que era la 25-hidroxilasa. La 25-hidroxilasa es una enzima que es capaz de producir 25-hidroxicolesterol, que es un metabolito del colesterol, a través de la oxidación del colesterol en el carbono 25. Entonces, lo que aquí teníamos a la vez era cómo un estímulo inflamatorio podía tener un efecto sobre la homeostasis del colesterol y cómo este derivado del colesterol, 25-hidroxicolesterol, jugaba un papel en el estímulo inflamatorio. Por lo tanto, decidimos que merecía la pena estudiar el papel de 25-hidroxicolesterol en aterosclerosis y la función que tiene en el papel inflamatorio del macrófago espumoso en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, una de las primeras aproximaciones que hicimos fue miramos en aortas humanas, en coronarias humanas que tenían diferentes grados de lesión aterosclerótica. Y lo que vimos es que había una clara relación entre acumulación de 25-hidroxicolesterol, severidad de las lesiones y acumulación de macrófagos. Esto lo que nos estaba sugiriendo es que la acumulación de macrófagos en placas severas estaba relacionado con la acumulación y la producción de 25-hidroxicolesterol. Entonces, la hipótesis que teníamos era que el 25-hidroxicolesterol era producido por los macrófagos y lo que estaba produciendo era una respuesta inflamatoria. ¿Cómo decidimos abordar estos estudios usando un modelo preclínico o un modelo de aterosclerosis en ratones? Pues estos datos no los he presentado, pero sabíamos por single cell RNA sequencing que la expresión de la 25-hidroxilasa, la enzima que produce 25-hidroxicolesterol, se expresa exclusivamente en macrófagos o mayoritariamente en macrófagos. Hicimos un experimento en el cual cogimos ratones que son deficientes para el receptor del LDL, para tener un ratón que son hipercolesterolémicos, y hicimos un trasplante de médula ósea. Y como donadores utilizamos animales que eran deficientes para la 25-hidroxilasa y ratones que son wild type. Después de hacer el trasplante de médula ósea, dejamos que los animales se recuperen unas 4 semanas, se chequea que ha habido un buen engraftment de la médula ósea, es decir, chequeamos que los macrófagos y las células hematopoyéticas circulantes son knockout, carecen el 25-hidroxicolesterol. Y una vez que vemos que ha habido una buena recuperación,
se ponen los animales en dieta, se pone una dieta alta de colesterol durante 12 semanas y después de esas 12 semanas los animales se sacrifican y se colectan los tejidos y se hacen estudios anatómicos de la aorta histológicos, se hacen estudios histológicos. Y para ir un poco al grano, he puesto en la derecha, tengo como los apuntes, pero lo que vimos es que cuando desarrollan los animales que no tenían expresión de 25-hidroxicolesterol en las células hematopoyéticas, lo que observamos es que tenían una mejor remodelación de la placa. Es decir, la ausencia de la producción de 25-hidroxicolesterol producía unas placas más pequeñas. Además, cuando analizábamos la aorta entera veíamos que el número o el área afectada por lesiones ateroscleróticas era menor. Además, también vimos que dentro de las placas había menos área necrótica, por lo tanto apuntaba a que había menos muerte celular. Y veíamos una remodelación positiva en la cual lo que veíamos era acumulación de colágeno. Y este colágeno, como hemos dicho, es producido mayoritariamente por las células musculares lisas de la arteria que rodean la lesión para producir esta capa fibrosa para aislar la lesión del torrente sanguíneo. Además, hicimos unos cuantos más análisis histológicos y lo que vimos es que cuando teníamos la ausencia de la enzima, de la 25-hidroxilasa, estos ratones acumulaban menos macrófagos en las lesiones y había una cobertura mayor de célula muscular lisa, lo que indica que tenemos un remodelado favorable de las lesiones, en las cuales se están haciendo más estables y menos susceptibles de ruptura y producir trombo. También vimos que en ausencia de la 25-hidroxilasa había una menor inflamación vascular. Miramos ciertos marcadores como por ejemplo BICAM en la expresión de la superficie de las células endoteliales y estaba reducido. Y luego confirmamos que teníamos menor acumulación de células apoptóticas en las lesiones mediante una tinción de túnel. Y esto correlaciona con, al tener menos células apoptóticas, tenemos menos área afectada por necrosis. Entonces, en resumen, lo que veíamos es que cuando no teníamos expresión de la 25-hidroxilasa en los macrófagos, veíamos un remodelado favorable de la placa y hacían las placas más estables y con menos posibilidad de ruptura. Ahora, ¿cómo pasamos de este modelo preclínico o de estas observaciones fisiopatológicas cómo pasamos a un estudio del mecanismo o qué papel juega el 25-hidroxicolesterol en el mecanismo molecular de la inflamación derivada de la activación de los macrófagos espumosos? Bueno, pues para ello utilizamos un modelo ex vivo de macrófagos que está muy bien descrito en la literatura, en la cual lo que cogimos eran ratones hipercolesterolémicos que eran deficientes para 25-hidroxilasa o ratones wild type, y esos ratones los inyectamos con tioglicolato. Con esto lo que conseguimos, una inyección intraperitoneal, en la que el tioglicolato se acumula en la cavidad peritoneal y produces una peritonitis aséptica, en la que no hay crecimiento de bacteria. Pero produces una inflamación que lo que vas a tener es un reclutamiento de monocitos que vienen de médula ósea y de sangre circulante. Esos monocitos se van a transformar en macrófagos y lo que hacemos es, después de 4 días, recogemos esos macrófagos de la cavidad peritoneal y los recogemos por lavados de la cavidad peritoneal y luego ponemos esos macrófagos, los ponemos en placas y los tratamos con un estímulo inflamatorio.
una de las cosas que no he mencionado al principio es que la expresión de 25-hidroxilasa y la producción de 25-hidroxicolesterol en los macrófagos es dependiente de un estímulo inflamatorio. Y se ha visto que con LPS, con interferones de tipo 1, como podéis ver en estas gráficas, lo que conseguimos es que haya un incremento en la expresión del gen que codifica para la 25-hidroxilasa, y luego vemos también una acumulación del 25-hidroxicolesterol en los macrófagos a 12 horas tratados con LPS. Hicimos dos tratamientos, un tratamiento en el que veíamos, hicimos 4 horas de LPS y de 12 horas al LPS para intentar replicar un poco una fase de inflamación inicial y luego una fase de resolución, ¿no? a las 12 horas, es decir, cómo el macrófago promueve inflamación, pero luego ya todos sabemos que el macrófago, uno de los papeles principales es resolver esta inflamación. Bueno, pues con este modelo de macrófago espumoso en el que habíamos puesto en una placa y lo tratábamos con el LPS para ver la producción de 25-hidroxicolesterol, luego lo que hicimos fue hacer un estudio de RNA sequencing. Y la idea que tuvimos a la hora de estudiar el RNA sequencing, yo en este caso lo utilizamos como una herramienta exploratoria. Y creo que es una herramienta muy útil y muy versátil porque te ayuda a descubrir genes y rutas que pueden estar implicadas en los mecanismos moleculares que estás observando en tu modelo animal, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una comparación entre los macrófagos que tienen expresión de 25-hidroxilasa con los que no tienen expresión de 25-hidroxilasa. Y lo hicimos a los dos tiempos, a 4 horas y a 12 horas. Y como se puede observar, como habían explicado anteriormente, en estos mapas o heatmaps que vamos a representar la expresión diferencial de genes, ya de por sí ya estamos viendo una información. Y hay una información que es muy clara, y es que a las 4 horas, que digamos que es el principio de la respuesta inflamatoria, los macrófagos que no tienen 25-hidroxilasa tienen esos genes, la mayoría de los genes están down regulados. Pero sin embargo, cuando nos vamos a la fase de resolución, a las 12 horas, lo que vemos es que los ratones, los macrófagos que no expresan a 25-hidroxilasa tienen una mayor o un incremento en la expresión, una regulación de los genes. La mayoría de los genes que son diferencialmente expresados están upregulados. Y luego, como ha comentado mi compañera Laura, lo que podemos hacer es diferentes análisis en los cuales cogemos todos los genes que están diferencialmente expresados y utilizando herramientas informáticas podemos estudiar cuáles son las vías de señalización que están más afectadas. Y en este caso, pues vemos que a las 4 horas las vías de señalización que están más alteradas eran aquellas que estaban relacionadas con la señalización por citoquinas, los TLRs, los receptores de TLR, porque como trabajábamos con LPS tiene sentido, y luego la señalización por NF-κB. En la parte en la cual tenemos las 12 horas, que es más de resolución, pues también vimos que los genes que estaban más afectados estaban relacionados con la fagocitosis y con la resolución de la inflamación. Así que con estos datos nos pusimos a indagar un poco más, es decir, de la fotografía grande nos fuimos metiendo un poquito más en profundidad y haciendo análisis más profundos, y lo que encontramos fue que en estos genes que estaban que se expresaban de manera diferencial, lo que encontramos es que los genes que estaban relacionados con inflamación, como citoquinas o factores de transcripción muy importantes para la transcripción de estas citoquinas, en los macrófagos que no expresan la 25-hidroxilasa están reducidos los niveles de expresión. Sin embargo, cuando nos vamos a las 12 horas, lo que veíamos era que los genes que están relacionados con
la resolución de la inflamación, como por ejemplo la captación de células apoptóticas, pues veíamos que estaban incrementados en los macrófagos que no tienen la expresión de la 25-hidroxilasa. Luego, otro tipo de análisis que podemos analizar, que podemos hacer es, con estas herramientas informáticas, podemos decir, bueno, tenemos todos estos grupos de genes que nos están cambiando. Y lo que podemos hacer son upstream análisis en los cuales podemos decirle a las herramientas informáticas que nos digan, bueno, pues estos grupos de genes tienen algún factor de transcripción en común, tienen algo en común. Y entonces cuando hicimos estas preguntas con los genes que se expresaban de manera diferencial en nuestros experimentos, lo que encontramos es que a las 4 horas los animales que no tienen expresión de la 25-hidroxilasa, el análisis nos señalaba o nos apuntaba a que podía parecer que hay una menor actividad de factores de transcripción que están muy relacionados con la inflamación, como puede ser NF-κB o IRF3, que están muy en relación con la expresión de citoquinas. Y sin embargo, cuando nos íbamos a las 12 horas, este estudio upstream lo que nos estaba diciendo es que había factores de transcripción que seguramente que en el knockout su función estaba más activa que en los wild type, y estos factores de transcripción estaban relacionados con funciones como la de fagocitar, ¿no? Entonces, estos análisis nos ponían en una pista, ¿no? En la cual está claro que los animales que no producen 25-hidroxicolesterol tienen actividades proinflamatorias que las tienen disminuidas. Entonces decidimos comprobar estas hipótesis que nuestros análisis informáticos nos estaban sugiriendo, y hicimos unos estudios en los cuales cogimos macrófagos, los tratamos a diferentes tiempos con el EPS y estudiamos la activación de estos factores de transcripción, como por ejemplo NF-κB o IRF3, y que su activación de estos factores de transcripción se realiza a través de fosforilación. Y como podemos observar, a tiempos largos, de 0 a 24 horas, no había cambios en NF-κB, pero sí que teníamos cambios en otros factores de transcripción, como por ejemplo era IRF3, que como podéis observar, lo que tenemos es un retraso en la activación de este factor de transcripción, que en el wild type es máxima a 2 horas y en nuestro knockout pasa a 4 horas. Entonces, como veíamos que no había cambios en NF-κB, pero los datos nos sugerían una actividad de NF-κB, también lo que decidimos fue hacer tiempos cortos, porque la activación de NF-κB requiere menos tiempo que la activación de IRF3. Y entonces, cuando ya nos vamos a tiempos más cortos, que hablamos de estimulación con el EPS por minutos, lo que observamos fue lo mismo, que los ratones que no tenían la expresión de la 25-hidroxilasa tenían una menor activación de NF-κB después de someterlos al tratamiento con el EPS. Y lo mismo ocurría con IRF3, y también comprobamos la activación de la vía de las MAP quinasas, porque es relevante en el caso de la activación por el EPS en los macrófagos. Entonces, partimos de un RNA sequencing en el cual nos sugerían que lo que estábamos teniendo era una reducción de la actividad de NF-κB, y por eso teníamos una menor expresión de células inflamatorias, y esta hipótesis nos llevó a comprobar que realmente era cierto. Entonces, en este caso, el RNA sequencing nos puso en el camino para ver cuál era el mecanismo molecular subyacente por el cual los macrófagos que no expresan 25-hidroxilasa son menos inflamatorios. Voy a poner otro caso, que es en el de las 12 horas, y como hemos comentado, lo que veíamos a las 12 horas era que había más resolución de la inflamación, y entre ello lo que destacaban eran que los macrófagos que no tienen la expresión de la 25-hidroxilasa, lo que veíamos era que esos macrófagos a las 12 horas después de tratarlos con el EPS
expresaban o tenían mayores niveles de expresión de genes que están relacionados con la ferocitosis, es decir, con fagocitar a células apoptóticas. Y entonces lo que decidimos fue hacer unos estudios funcionales en los cuales cogimos macrófagos, los pusimos en una placa y lo que hicimos, los pusimos en contacto con células apoptóticas que teníamos marcadas, las tenemos aquí marcadas en rojo, los macrófagos los tenemos marcados en verde. Y entonces lo que vimos o lo que estudiamos fue la capacidad de los macrófagos que son wild type o que carecen de la expresión de la 25-hidroxilasa. Hicimos un estudio para ver si eran capaces o cuál era la capacidad de fagocitar células apoptóticas y vimos que los macrófagos que carecen de la 25-hidroxilasa tienen una mejor capacidad o son capaces de fagocitar más células apoptóticas. Y luego nos fuimos a nuestro modelo animal y entonces volvimos atrás a esos stainings que hicimos con túnel, a esas tinciones que hicimos con túnel, y lo que nos dimos cuenta es que en los macrófagos, en las placas que provenían de animales que carecían de 25-hidroxilasa, los macrófagos eran capaces de fagocitar cuerpos apoptóticos. Sin embargo, lo que encontrábamos en los animales wild type es que había más células apoptóticas que no estaban siendo fagocitadas por los macrófagos de la placa. Entonces, en este caso, volvemos a tener un claro ejemplo de cómo el uso del RNA sequencing nos apuntaba a una dirección en la cual sugería que los macrófagos que no expresan 25-hidroxilasa eran mejores en las capacidades de fagocitar células apoptóticas, y luego hicimos nuestros ensayos funcionales, un ensayo in vitro y luego mirando nuestro modelo animal, y pudimos corroborar que así era cierto, que la 25-hidroxilasa cuando no está presente, pues se favorece este fenómeno de fagocitosis de los macrófagos. Y con esto quería terminar y ya poner una conclusión en la cual, o el mensaje que me gustaría que nos lleváramos a casa de esta charla no es el rol o el papel que juega la 25-hidroxilasa en el desarrollo de la aterosclerosis, sino cómo el uso del RNA sequencing es una herramienta muy versátil y muy útil, y nos puede ayudar o a encaminarnos a buscar o por dónde empezar, ¿no? Muchas veces no sabemos por dónde empezar, vemos un fenotipo pero no tenemos no sabemos por dónde empezar, y cuando nosotros al hacer el RNA sequencing nos puso en unos caminos muy claros para encontrar todos estos mecanismos moleculares que luego explicaban casi perfectamente los fenotipos que estábamos viendo en nuestro modelo animal. Y bueno, con esto quería terminar. Esta es la gente que trabajamos en el laboratorio de Carlos Illajaera, y bueno, pues con ello muchas gracias y ahora las preguntas, supongo. Muchas gracias a los tres por las excelentes presentaciones que habéis hecho, y nos hemos pasado muchísimo de tiempo, así que vamos a hacer unas preguntas y os pedimos por favor que la contestación sea breve para que no tengamos más problemas con el tiempo. La primera pregunta que voy a hacer es desde la doctora Cristina Rodríguez, que es para Laura, y que nos pregunta: ¿qué N recomiendas para la realización de estudios por RNA-seq? Supongo que se refiere en cuanto a diferencias entre modelos animales y estudios in vitro, etcétera. Bueno, en cuanto a la N o en cuanto al número de replicados por grupos, imagino que en estudios de expresión diferencial varía mucho según el estudio. Está muy implicada la variabilidad biológica que puede haber intrínseca a cada estudio, por lo que habrá que mirarlo en cada caso. Lo ideal sería hacer un estudio piloto para poder comprobar estos valores y poder decidir cuál es el número adecuado, pero bueno, si nos fijamos en las recomendaciones generales, que en la bibliografía normalmente es un mínimo de 3, aunque ya van aumentando, hay muchas referencias a un mínimo de 6 o 12 muestras,
iría en ese rango el mínimo. Pero como digo, esto depende de cada estudio, la variabilidad biológica que pueda haber. Muy bien, tenemos otra pregunta para ti también, que nos la manda María Galana, que nos pregunta que en los resultados de RNA-seq también se obtienen los datos de los long non-coding RNA y pregunta si son fiables estos resultados desde el punto de vista de expresión diferencial, teniendo en cuenta que son elementos reguladores de la propia expresión diferencial y si tiene sentido utilizar herramientas como el Reactoma o el Gene Ontology para estudiar su implicación en procesos patológicos. Respecto a los long non-coding RNA, la verdad es que no tengo experiencia previa en este campo, por lo que no voy a poder responder con mucha seguridad. En primer lugar, quizás sería lo primero recomendable asegurarnos que el método de enriquecimiento o de preparación de librerías que hayamos utilizado sea el adecuado para el estudio de los long non-coding RNA y que no estemos introduciendo sesgos en nuestros resultados. Y respecto a los algoritmos de análisis, lo mismo, no tengo experiencia previa, pero imagino que con la evolución de este tipo de análisis de los últimos años seguramente habrá muchos algoritmos preparados y supongo que lo más importante sería asegurarnos si contemplan la categorización de estos genes, de estos long non-coding RNA, directa o indirectamente a través de los targets. Pero bueno, si alguien más tiene algo que aportar en este sentido, porque lo siento, pero no tengo experiencia en este campo. Y una última pregunta. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes le ves al uso del 3' RNA sequencing frente al RNA total, el gen completo? Tampoco tengo experiencia en ese sentido. Creo que puede reducir los costes de secuenciación, por lo que según el experimento o las características de cada proyecto puede ser algo a contemplar, pero la verdad es que no tengo más información al respecto. Muy bien, Laura. Muchas gracias. Hay otra pregunta de la doctora Rodríguez, esta vez es para Alberto, que nos pregunta cuál sería el mecanismo implicado en el efecto profibrótico que observáis en los animales deficientes en la 25-hidroxicolesterol. Bueno, no lo he presentado aquí, pero en el artículo que presentamos lo que vimos era que el 25-hidroxicolesterol es secretado por los macrófagos al medio y lo que vimos era que de dos maneras. Por estudios in vitro lo que vimos es que el 25-hidroxicolesterol inhibe la migración de las células musculares lisas. Y en el estudio in vivo lo que vimos es que los animales que no tienen la 25-hidroxilasa tienen menos cobertura de células musculares lisas y esto se debía a que el 25-hidroxicolesterol reduce la fluidez de la membrana de estas células y interfiere con la señalización de factores que son necesarios para la migración de las vasculares lisas, de las musculares lisas. Así que ese es el papel del 25-hidroxicolesterol. Y luego una pregunta ya para que hipotetices o para lo que nos digas lo que quieras. En vuestro laboratorio habéis analizado el efecto de diferentes intermediarios de la síntesis del colesterol, tú lo has dicho, el planosterol, demosterol, el hidroxicolesterol, pero ¿qué ocurre o cómo piensas que afecta un estímulo inflamatorio al equilibrio entre todos estos metabolitos intermediarios y hacia dónde o cuál sería el más eficaz que podríamos dirigirnos a inhibirlo terapéuticamente para el tratamiento de la aterosclerosis? Bueno, yo no ya por opinión o no opinión, pero bueno, creo que hay muchos más estudios relacionados con el desmosterol y la inhibición de la 24-reductasa, ¿no? Que es la enzima que produce desmosterol. Entonces, yo desde mi punto de vista, y bueno, en el laboratorio de Carlos y en el otro laboratorio bastante grande que es el laboratorio de Chris Glass, se está poniendo mucho énfasis en cuanto al tema del desmosterol y parece ser que los estudios que han hecho con inhibidores, Chris Glass tiene un inhibidor ahora farmacológico de la 24-reductasa y tiene un mímico de desmosterol y se ha visto que tiene efectos bastante
bastante grandes en cuanto a cambios en el metabolismo del colesterol, pero dependiendo de las células. Por ejemplo, el desmosterol no tenía mucho papel en el hígado, pero sí que parecía muy importante en cuanto a macrófagos. En cuanto al tema de los oxiesteroles, que también había mucha promesa, ¿no? Por el tema de que controlan los SRBP y los LXR. Creo que el que mejor resultados tiene es 27 hidroxicolesterol. 25 hidroxicolesterol no lo he presentado aquí también, pero al menos en macrófagos no inhibe la biosíntesis de colesterol y no favorece la expresión de genes dependientes de LXR. Entonces no parece ser un ligando de LXR ni un inhibidor de SRBP2. Así que yo apostaría por ellos, desmosterol y 27 hidroxicolesterol. Muy bien. No sé si Pepe tienes alguna pregunta más que hacer, que se nos va el tiempo. Sí, brevemente. Voy a contraer dos preguntas en una para Raquel, para que nos comente. Viendo el diseño del estudio que has presentado al final en animales, la pregunta, bueno, parte de ella es ¿por qué no habéis sorteado las poblaciones de monocitos en humanos? Y bueno, también relacionado con el tema de modelos animales, ¿os habéis decidido por algún microRNA que consideréis más interesante proponer un estudio en modelo animal? Vale, gracias. Bueno, pues mira, vimos que había una correlación entre el nivel de los monocitos intermedios y no con otros tipos de monocitos. Entonces, lo ideal hubiese sido, en vez de con FICOL, aislar las células de mononucleadas, pues haber directamente sorteado las poblaciones utilizando citometría de flujo. Pero al principio empezamos a hacerlo y hubo problemas técnicos de conservación de las muestras. Y segundo, que al principio no sabíamos hasta los 6 meses quién iba a remodelar y quién no. Entonces fue al final muchísimo más fácil por circunstancias técnicas que no lo pudimos hacer. Además, las células en el sorte también sufren mucho. De hecho, el microarray que hemos hecho en rata, la ventaja que tenemos con ese modelo animal es que la rata tiene muchísimo sangre comparado con un ratón. Casi 5 mililitros de sangre se pueden sacar de una rata fácilmente. Entonces los sortes han salido mucho mejor, con lo cual los microarrays han salido también mucho mejor. O sea, cosa que con el ratón nos hubiese costado bastante más trabajo. Y después, como tenemos un sistema in vitro para poder ensayar microRNAs en rata también, en el que sometemos a las ratas a infartos, después cogemos esas células que ya están proclives a la inflamación y las ponemos en contacto con, bueno, no en contacto directo, sino a través de secretoma, con células que no han estado puestas en contacto con ningún tipo de lesión. Entonces ahí tenemos de los microarray que todavía estamos analizando, varios candidatos, algunos en clúster, que nos podrían llevar sobre el camino de a lo mejor cómo se puede producir la fibrosis o algún tipo de hilo que podamos tirar sobre la fibrosis que se produce en los fibroblastos y los cardiomiocitos del miocardio. Pero ahí estamos. Muy bien. No, tienes trabajo para rato, ¿eh? Estos sistemas generan más candidatos de los que luego uno puede abordar individualmente, ¿no? Efectivamente. Entonces, es parte del problema, acotar. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar, también a los oyentes que han aguantado hasta el final, que se nos ha ido un poco de las manos el tiempo, pero bueno, yo creo que merecía la pena la temática, porque todo el mundo ha oído hablar, pero quizás hoy hemos conseguido pues que algunos conceptos que no son los que se manejan normalmente en los congresos, pues ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias, insisto, y nada, nos vemos en el siguiente seminario, solo que tendremos que esperar un año, si todo va bien. Más o menos la cadencia es de un ciclo de seminarios de un año y así se van alternando, para lo que no lo sabéis, el resto de grupos de trabajo.